Él volvía para asumir el ducado. Ella era la hija del capataz. La noche en que él llegó, un incendio provocado destruía el galpón. Ella entró en las llamas sin dudar. Nadie lo sabía, pero aquella noche iba a cambiarlo todo, incluso a ellos. La carruaje de Sebastián Aldabar cruzó el portón de hierro del ducado de Monteral cuando el sol ya se había rendido al horizonte. Él estaba de vuelta. Solo no imaginaba que sería así. No con el padre muerto. La mansión surgió entre los árboles, imponente, severa, con sus paredes de piedra clara, casi dorada. Don Héctor Aldabar había sido enterrado 3 días antes, en una ceremonia discreta que Sebastián apenas había logrado organizar con la mente aún aturdida por la noticia. Sebastián tenía 28 años. Era viudo desde hacía 2, y ahora era duque. El título se posó sobre sus hombros como piedra. La carruaje se detuvo frente a la escalinata principal. El cochero abrió la portezuela y Sebastián bajó, ajustando el abrigo oscuro mientras sus ojos recorrían el patio de llegada. Fue el olor lo que llegó primero, denso, áspero, olor de madera vieja que prende fuego. Sebastián giró el rostro en dirección al viento y entonces vio, del lado sur de la propiedad, más allá de los jardines y del viñedo, una columna de humo se elevaba espesa contra el cielo nocturno, y en su base, visible incluso a la distancia, la luz anaranjada y viva de las llamas. «El galpón», murmuró el cochero detrás de él, con la voz baja y pesada. «Son los barriles, don Sebastián». Él ya estaba caminando antes de que el hombre terminara la frase. No había tiempo para tomar un caballo. Sebastián cortó por el camino de tierra que separaba el jardín del viñedo, las ramas bajas de las parras rozando su abrigo mientras la luz del incendio crecía a cada paso. A lo lejos, voces, gritos, órdenes, el ruido inconfundible de agua siendo arrojada contra el fuego con la urgencia de quien sabe que no es suficiente. Cuando salió entre las últimas hileras de vid y vio el galpón de frente, se detuvo por un segundo involuntario. Era allí donde descansaban los barriles de la cosecha, cientos de ellos, madurando el vino que sostenía el ducado desde hacía generaciones. Ahora, el techo del lado este había cedido, y las llamas subían libres por el hueco abierto, iluminando toda el área con una luz que no debería existir a esa hora de la noche. Alrededor del galpón, decenas de trabajadores luchaban con baldes y mantas empapadas. Algunos gritaban nombres, otros trabajaban en silencio, con la determinación sombría de quien ya entendió el tamaño del problema, pero no puede detenerse. Sebastián se dirigió hacia el grupo más cercano y agarró el brazo de un hombre de mediana edad que arrojaba agua contra la pared lateral. «¿Qué pasó?», preguntó. El trabajador giró el rostro. Por un instante, la sorpresa en sus ojos al reconocer al duque. «Empezó demasiado rápido, señor», dijo el hombre, volviendo al trabajo sin ceder ni un segundo. «Demasiado rápido para haber sido descuido». Sebastián no tuvo tiempo de procesar lo que aquello significaba, porque fue en ese momento que la vio. Ella salió de dentro del galpón, no por la puerta principal, que ya había escupido suficiente humo como para alejar a cualquiera con juicio. Salió por una abertura lateral, una puerta de servicio casi cubierta por el humo. Salió encorvada, con un paño húmedo cubriendo el rostro y los brazos sosteniendo algo. No algo, alguien, un hombre anciano, de cuerpo delgado, con la cabeza caída hacia un lado y los pies arrastrándose sobre el suelo de tierra. Sebastián se movió por instinto. Llegó hasta ella en 3 zancadas amplias. «Déjeme que yo lo llevo», dijo, extendiendo los brazos. Ella levantó los ojos por encima del paño que cubría el rostro. Eran ojos oscuros, calientes y furiosos al mismo tiempo, y por una fracción de segundo no cedió. Lo evaluó, como si necesitara decidir, en ese segundo, si podía confiar en ese gesto. Después, cedió el peso del hombre a los brazos de Sebastián. Era más pesado de lo que parecía. Sebastián lo llevó lo suficientemente lejos de las llamas y lo acostó con cuidado sobre la hierba, arrodillándose a su lado. El hombre respiraba, el pecho se movía, lento,
pero constante. Tenía el cabello blanco húmedo de sudor y hollín, la frente marcada por arrugas profundas, y las manos, Sebastián notó las manos, con los callos característicos de quien trabajó la tierra toda la vida. La joven llegó a su lado un segundo después. Se arrancó el paño del rostro y Sebastián la vio de verdad por primera vez. El cabello oscuro había escapado de la trenza y se pegaba húmedo al costado del rostro. Había una marca rojiza en el antebrazo izquierdo. Aún no la había notado. Los ojos estaban fijos en el rostro del hombre tendido, tan concentrada que el resto del mundo había dejado de existir para ella. «Padre», dijo ella, con la voz baja y firme, sin el temblor que cualquier otra persona tendría. «Padre, mírame». Los ojos se abrieron despacio, como quien regresa de un lugar distante, y por un segundo no había reconocimiento alguno en ellos, solo el reflejo de las llamas y la desorientación de alguien que ya no sabe dónde está. «Magdalena». La voz salió ronca, partida por el esfuerzo. Intentó levantarse y no pudo, y ese intento frustrado fue más doloroso de ver que cualquier grito. «Entraste allí dentro. No debiste haber entrado. Y sí, hice lo que tenía que hacerse». Ella puso la mano en su pecho con delicadeza, impidiendo que intentara moverse de nuevo. «Quédate quieto ahora». «Pero los barriles», murmuró él, cerrando los ojos otra vez contra su voluntad. «La cosecha, Magdalena. Si perdemos la cosecha este año...» «Padre». La voz de ella se endureció levemente, no por rabia, sino de la forma en que se endurece cuando alguien necesita ser el suelo firme para otro. «Mírame». Él abrió los ojos. «Estás vivo», dijo ella, y por primera vez había algo diferente en el tono, no fragilidad, sino el peso de quien contuvo algo, grande por demasiado tiempo. «Lo demás lo resolvemos. Estás vivo, eso es lo único que importa». Ernesto permaneció en silencio por un momento. Luego cerró los dedos sobre la mano de ella, despacio, con la fuerza que aún tenía, y no dijo nada más. Sebastián se quedó de rodillas al lado de ambos, con las manos vacías y la sensación de estar presenciando algo que no merecía ver. El incendio tardó 1 hora en ser controlado. El lado este del galpón estaba perdido. El techo, las vigas, al menos 60 barriles que nadie logró retirar a tiempo. El resto sobrevivió por poco, gracias a la pared de piedra que separaba ambos lados del edificio y que contuvo el fuego el tiempo suficiente para que los trabajadores actuaran. Sebastián trabajó junto a todos ellos. No lo había pensado. Simplemente lo hizo. Se quitó el abrigo, se arremangó la camisa y se quedó en la fila de baldes hasta que la última llama fue apagada. Nadie comentó. Estaban demasiado ocupados para eso, y él lo agradeció. Cuando terminó, el grupo se reunió en silencio frente a lo que quedaba. Algunos de los hombres tenían cortes, otros quemaduras menores en las manos. Todos estaban cubiertos de hollín y agotamiento. La joven estaba entre ellos. Había permanecido cerca del padre mientras duró el incendio, pero no se había quedado quieta. Sebastián la había visto organizando a los trabajadores, señalando dónde concentrar el agua, decidiendo qué barriles intentar salvar y cuáles abandonar. Hablaba poco y era obedecida, con esa autoridad silenciosa que no proviene de cargo ni de nombre, sino de años, siendo la persona que sabe lo que hace. Sebastián se acercó cuando el grupo empezó a dispersarse. «Su padre», dijo él. «¿Cómo está?» Ella giró el rostro hacia él. Había algo diferente en sus ojos ahora, no la furia de la primera vez, sino una cautela fría, como alguien que evalúa una situación antes de responder. «Necesita cuidados, pero va a estar bien», dijo ella. «No es la primera vez que se exige demasiado». «¿Trabaja aquí?» «Es el capataz». Una pausa breve. «Desde que su padre, el antiguo duque, lo contrató hace 22 años». Sebastián procesó eso despacio. 22 años. Un hombre que pasó más de 2 décadas sirviendo al ducado, y estaba tan enfermo que la hija necesitaba trabajar en su lugar, y aún así había entrado en un galpón en llamas. Algo profundo e incómodo se movió dentro de él. «¿Cómo se llama?»
preguntó. Magdalena Ruiz. ¿Y su padre? Ernesto Ruiz. Sebastián respiró hondo. Miró el galpón destruido, luego a los trabajadores que se alejaban en pequeños grupos hacia las casas en el límite sur de la propiedad. Luego la miró a ella. Magdalena, dijo, y la formalidad que había intentado mantener en el tono simplemente no apareció. Necesito pedir perdón. Ella no dijo nada. Esperó. Yo no sabía, continuó él, que su padre estaba enfermo, que las condiciones aquí estaban así. Estuve ausente demasiado tiempo y claramente no me mantuve informado de lo que debía. Eso no tiene excusa. Magdalena lo miró por un largo momento. No la tiene, concordó ella. Simple, sin crueldad, pero sin ninguna concesión. Sebastián asintió. Era justo. ¿Puedo ver a su padre mañana temprano? Magdalena dudó antes de responder. Él se despierta con el sol, dijo ella. Si quiere venir a las viñas, siéntase a gusto. Fue todo lo que dijo antes de darle la espalda y volver hacia donde Ernesto descansaba, acomodado en un banco de madera, con una manta sobre los hombros, los ojos cerrados y la respiración más tranquila. Sebastián se quedó de pie donde estaba por un momento, con el olor a humo impregnado en la camisa y la extraña sensación de haber llegado a casa por primera vez y descubrir que no conocía nada de aquello. Doña Isadora lo esperaba en la sala de estar, sentada en la silla de siempre, con la postura de siempre. Cuando él entró, sin abrigo, con la camisa manchada de hollín y las manos aún oscuras, ella lo miró de arriba abajo con una expresión de alarma contenida. «Sebastián, ¿estás bien?» «Estoy». Él fue hasta la chimenea y se quedó frente al fuego por un momento, sintiendo el calor en los huesos. «El lado este del galpón está perdido. 60 barriles, tal vez más. Necesito un contador aquí mañana temprano para hacer el levantamiento. Eso puede esperar hasta... No puede». Él giró el rostro hacia ella y algo en su mirada la hizo detenerse. «Madre, ¿el capataz de las viñas está enfermo desde hace cuánto tiempo?» Doña Isadora parpadeó. «Ernesto, no lo sé con certeza. Algún tiempo», dijo sin darle mucha importancia. «¿Algún tiempo?» Sebastián repitió las palabras despacio, como si las estuviera pesando. «¿Y quién está gestionando el trabajo de las viñas mientras él no puede?» «La hija de él se encarga, creo». Ella acomodó el chal sobre los hombros con un gesto leve, como quien aparta un asunto menor. «Es una joven competente, por lo que dicen los criados». «Una joven competente». Él guardó silencio por un momento. «Ella entró en un galpón en 1900. Llamas esta noche para salvar a su padre. Y él estaba allí dentro, porque no había nadie más para hacer su trabajo». Doña Isadora no respondió. «Mañana quiero saber todo», dijo él. «El estado de las viñas, los contratos de los trabajadores, las cuentas del último año, todo. Sebastián, acabas de llegar. El entierro de tu padre fue hace 3 días y tú aún no...» «Exactamente». Él se apartó de la chimenea y caminó hacia la puerta. «Ya he perdido demasiado tiempo». Subió las escaleras sin esperar la respuesta de ella. En el pasillo del segundo piso se detuvo frente a la ventana que daba al sur de la propiedad. Desde allí aún era posible ver el humo fino que subía del galpón, gris claro contra el cielo oscuro, como una advertencia que nadie había pedido, pero que había llegado de todas formas. Sebastián se quedó mirando por un largo tiempo. Alguien había provocado aquel fuego. El trabajador lo había dicho, demasiado rápido para ser descuido. Y si había algo que Sebastián había aprendido en 1900, los años que pasó lidiando con los intereses de la nobleza en la capital, era reconocer cuando un accidente no era un accidente. Mañana iría a las viñas y empezaría a entender lo que estaba ocurriendo en la tierra que era suya y que él, para su vergüenza, apenas conocía. Queridos oyentes, mientras Sebastián aún no sabe lo que le espera al día siguiente, quiero hablar contigo que has llegado hasta este canal. Muchas gracias. Aquí el tiempo pasa diferente. Las historias de época tienen olor a viñedo, el peso de las cosas que no se dicen pero se sienten.
y es muy bueno saber que elegiste pasar un tiempo aquí conmigo, pero quiero saber de ti. ¿Dónde estás ahora? ¿Desde qué lugar del mundo me escuchas? Escríbelo aquí abajo. Amo leer tus comentarios. Viajo por el mundo a través de ellos. La historia aún tiene mucho por delante. Y lo que viene a continuación, lo prometo, no lo vas a olvidar tan pronto. Y si aún no formas parte del canal, suscríbete ahora y activa la campanita. La Machen Sam. Próximas historias necesitan tu compañía. Ahora volvamos. Sebastián ya se despertó. El sol aún no había terminado de salir cuando Sebastián bajó la escalinata de la mansión con el abrigo sobre el brazo y los ojos pesados de una noche mal dormida. Los criados que se cruzaron en su camino en el pasillo desviaron la mirada, no por falta de respeto, sino por la sorpresa de ver al duque despierto a esa hora, vestido para trabajo y no para recepción. No tomó café. No había tiempo. Y de alguna manera, no parecía correcto llegar a las viñas con el estómago lleno, mientras los hombres que trabajaban en ellas probablemente ya estaban de pie desde hacía una hora. El camino hasta las casas de los trabajadores seguía por el borde este del viñedo, donde las primeras hileras de vid comenzaban a recibir la luz rasante de la mañana. Sebastián fue despacio, por primera vez mirando de verdad aquello que había heredado. Las parras eran antiguas, troncos retorcidos, gruesos en la base, con ese aspecto de algo que resistió mucho, y aún así volvió a brotar. Había cuidado allí, no el cuidado de quien recibió una orden, sino de quien conoce cada planta. Encontró a Ernesto Ruiz sentado en una silla de madera afuera de la casa más pequeña, la que quedaba en el límite de la propiedad con la sombra de un almendro cubriendo la mitad del techo. Tenía una taza en las manos y los ojos abiertos hacia el viñedo, con la expresión de quien mira algo que ama y no puede detenerse, incluso cuando debería estar descansando. Sebastián se detuvo a unos pasos. «Don Ernesto», dijo. El viejo levantó la mirada. No hubo sobresalto, como si supiera que el duque vendría. «Don Sebastián», respondió Ernesto, con una voz aún ronca de la noche anterior, pero firme. Hizo el gesto de levantarse. «No», dijo Sebastián, y había algo en el tono que no era orden, sino una petición genuina. «Por favor, no se levante». El viejo lo miró por un momento, evaluando. Luego se recostó en la silla. Sebastián tomó un tronco de madera que estaba apoyado en la pared y se sentó a la altura del viejo, sin la distancia que el título habría exigido en cualquier sala de visitas de la capital. «Vine a pedirle perdón», dijo Sebastián directo. «No como formalidad, como obligación». Ernesto no dijo nada. Esperó. «Mi padre me escribía sobre el ducado», continuó Sebastián. «Sobre las cosechas, los contratos, los números. Nunca me escribió sobre los hombres». Hizo una pausa. «O yo no supe leer lo que estaba entre líneas». «De cualquier forma, el resultado es el mismo. Usted pasó años enfermo cargando un trabajo que era mi responsabilidad asegurar que no recayera sobre un solo hombre. Eso no tiene arreglo, pero necesita ser dicho». Ernesto permaneció en silencio por un largo momento. Sostuvo la taza con ambas manos, los pulgares trazando un movimiento lento en la superficie de barro. «El antiguo duque», dijo Ernesto por fin, «era un hombre de números, no de personas. No lo digo con maldad, era su naturaleza». Levantó los ojos hacia Sebastián. «Usted vino aquí antes de tomar el desayuno. Eso ya lo hace diferente». Sebastián no esperaba eso. Sintió algo aflojarse levemente en el pecho. «¿Cómo se está sintiendo?», preguntó él. «Como un hombre que pasó la noche en el suelo de un gallinero», dijo Ernesto, y una sombra de humor seco cruzó el rostro viejo. «Estaré de pie en 2 días». «Usted no va a trabajar en 2 días», dijo Sebastián. Ernesto frunció el ceño. «Don Sebastián, las viñas no...» «Las viñas van a...» «Seguir en pie», dijo Sebastián con calma. «Yo me encargaré de eso, con la ayuda de su hija si ella acepta». Fue entonces cuando lo notó. Magdalena estaba en el umbral de la puerta, con un cuenco en las manos
y los ojos fijos en él. No había rabia ahora. Había algo más difícil de nombrar, la expresión de alguien que no esperaba oír lo que oyó. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Ella entró sin decir nada. La encontró media hora después en el borde del viñedo, caminando entre las hileras con un cuaderno viejo bajo el brazo y un cuchillo pequeño en el bolsillo del delantal, que usaba para cortar los brotes que crecían fuera de lugar. Trabajaba con una atención absoluta. Se inclinaba levemente para examinar la base de un tronco, se enderezaba, anotaba algo, seguía adelante. Sebastián se quedó quieto al inicio de la hilera, observando. Había algo en la forma en que ella se movía entre las parras que era diferente de cualquier cosa que él había visto en la capital. No había actuación en 1900, aquello ninguna conciencia de ser observada, ninguna concesión a la mirada ajena. Era el movimiento de alguien completamente dentro de lo que estaba haciendo, sin sobra alguna para el mundo exterior. Ella lo sintió antes de verlo, se detuvo, giró el rostro por encima del hombro. «¿Se va a quedar ahí parado o va a entrar?», dijo Magdalena. No era una invitación, pero tampoco era rechazo. Él entró en la hilera. Caminaron en silencio por un momento, ella delante, él un paso atrás, aprendiendo el ritmo que ella ya tenía. «Quiero entender el ducado», dijo Sebastián. «De verdad, no los números que el contador me va a traer. Quiero entender lo que está pasando aquí». «¿Por qué?», preguntó ella. «Porque es mi responsabilidad», dijo él. «Y porque alguien prendió fuego a mi galpón anoche, y necesito saber qué más está ocurriendo en mi tierra antes de descubrir quién fue». Magdalena se detuvo frente a una parra y examinó las ramas con los dedos, sin mirarlo. «¿Usted cree que fue intencional?», preguntó ella. «Su padre también lo cree. Y Tomás, el trabajador con quien hablé anoche», respondió Sebastián. Ella se quedó en silencio por un momento. «Yo sé que lo fue», dijo Magdalena entonces, con la voz baja. «Pero no tengo cómo probarlo. Y sin pruebas soy solo una mujer con una opinión». Sebastián la miró. «¿Qué la hace estar tan segura?», preguntó él. Magdalena se volvió hacia él por primera vez desde que habían entrado en la hilera. Los ojos oscuros tenían esa cualidad directa que él ya había notado la noche anterior, la de alguien que no desperdicia palabras y no retrocede ante una verdad solo porque sea incómoda. «El fuego empezó por los barriles del lado este», dijo ella. «Ese lado no tiene lámpara, no tiene fogón, no tiene nada que pueda generar chispa. Los trabajadores no entran allí de noche, y el barril que prendió primero estaba en el centro de la pila, no en el borde». Hizo una pausa. «El fuego accidental empieza por los bordes, don Sebastián. Empieza por lo que está expuesto». Sebastián se quedó en silencio. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabe?», preguntó él. «Desde anoche», dijo Magdalena. «Pero como dije, sin prueba, soy solo una mujer con una opinión». Él la siguió entre las hileras. «No para mí», dijo Sebastián. Ella no respondió, pero él notó que el paso de ella cambió levemente, menos cerrado. La petición llegó esa misma tarde, cuando regresaban de los registros que Magdalena guardaba en una habitación pequeña en la parte trasera de la casa del padre, una mesa cubierta de cuadernos apilados por año, cada uno con su letra pequeña y precisa, llenando cada página. Sebastián había permanecido en silencio mientras ella explicaba el sistema. Cosecha por cosecha, barril por barril, proveedor por proveedor. Era un trabajo inmenso para una sola persona, y estaba hecho con un cuidado que la mayoría de los contadores que él había conocido en la capital no tendría. «Quiero pedir una cosa», dijo Sebastián, cuando ella cerró el último cuaderno. Magdalena lo miró esperando. «Enséñeme», dijo él. «El viñedo, los trabajadores, los procesos, desde el principio, como si yo no supiera nada, porque no sé». Ella se quedó en silencio por un momento, con esa mirada que él ya reconocía. No era vacilación, era cálculo. La mujer que evaluaba todo antes de responder. «No es mi trabajo enseñarle», dijo Magdalena por fin. «Usted tiene administradores para eso. Los administradores van a mostrar lo que quieren que yo vea»,
dijo él. Usted me va a mostrar lo que realmente es. Otro silencio. Su padre se quedará en casa descansando, dijo él, y no tiene que preocuparse por el trabajo mientras se recupera. Yo firmo lo que tenga que ser firmado, autorizo lo que tenga que ser autorizado. Usted manda, yo obedezco. El silencio esta vez fue diferente. Usted manda, yo obedezco, repitió Magdalena, como si estuviera probando el peso de esas palabras para ver si eran verdaderas. Es lo que dije, confirmó él. Magdalena apoyó la mano sobre los cuadernos, apilados. Los miró por un momento, todo aquello que había llevado sola durante tanto tiempo. Mañana temprano, dijo ella, usted usa ropa de trabajo, no de visita. Los días que siguieron fueron diferentes de todo lo que Sebastián había vivido en los últimos años. La vida en la capital había estado hecha de salones y antesalas, de conversaciones que decían una cosa y querían decir otra, de una burocracia interminable que consumía tiempo sin producir nada tangible. Aquí, cada mañana comenzaba con la tierra fría bajo las suelas de las botas y terminaba con las manos cansadas de un trabajo que tenía forma, peso y olor. Magdalena era una profesora sin paciencia para personas lentas, pero tenía toda la paciencia del mundo para quien se esforzaba de verdad. Cuando él se equivocaba, y se equivocaba con frecuencia en los primeros días, ella corregía sin suavizar, sin humillar. Cuando acertaba, ella no elogiaba, simplemente seguía adelante, como si acertar fuera lo esperado. Él descubrió que le gustaba eso. «Este tronco», dijo ella una mañana, deteniéndose frente a una parra más vieja que las otras, con el tronco grueso y retorcido como cuerda torcida. «¿Cuántos años cree que tiene?» Sebastián examinó la corteza, el grosor, las ramas que se abrían desde el centro. «¿40 años?» intentó él. «63», dijo Magdalena, y había algo en el tono que estaba peligrosamente cerca del divertimento. «Fue plantada por el abuelo de usted». Pasó los dedos por la corteza con una familiaridad que no era gesto, era conversación. Es la que produce menos cantidad, pero el vino que sale de ella tiene un sabor que ninguna de las otras da. ¿Cómo sabe la edad exacta? Mi padre me enseñó a contar por los anillos cuando hay una grieta en el tronco. Señaló una fisura en la base, fina como trazo de cuchillo. Allí, 63 anillos. Los conté cuando tenía 12 años y nunca lo olvidé. Sebastián miró la fisura, luego a ella. ¿Contó los anillos de todas las parras del viñedo? De las más viejas, sí, dijo ella, con una naturalidad que hacía la cosa aún más impresionante. ¿Usted cree que es mucho? Creo que es. Él se detuvo, buscando la palabra correcta, extraordinario. Ella lo miró por un segundo en el que él no supo con certeza qué había en sus ojos, y luego volvió a las parras. «Es solo atención», dijo ella. «La mayoría de las personas no presta». Sebastián se quedó mirando el tronco viejo por un momento. La mayoría de las personas no presta. Él había pasado años siendo exactamente ese tipo de persona, y por primera vez, aquello lo avergonzaba de una forma que ninguna crítica directa habría logrado. Un día, mientras estaban examinando una parra joven, plantada hacía 2 años, que había contraído una plaga leve en el extremo de las ramas, Magdalena se inclinó para mostrar dónde cortar, dónde exactamente, ni 1 centímetro más, y Sebastián se inclinó junto a ella, intentando ver lo que ella veía. «Aquí», dijo ella, guiando la mano de él con los dedos sobre la rama. «¿Siente la diferencia en la textura? Aquí está saludable. Aquí», deslizó los dedos 1 centímetro, «ya está comprometido». Sebastián sintió la diferencia en la textura. Sintió también el calor de los dedos de ella sobre su mano, una fracción de segundo apenas, antes de que ella se retirara y se pusiera de pie, el cuaderno ya abierto para anotar. Él se quedó inclinado sobre la parra por un momento más de lo necesario. No dijo nada. Ella no dijo nada. Pero, cuando continuaron por la hilera, había algo diferente en el silencio entre ellos, no el silencio neutro de los primeros días,
sino el tipo que ocurre cuando dos personas están conscientemente no pensando en lo mismo. Esa noche, de vuelta en la mansión, Sebastián se quedó sentado en el borde de la cama durante un largo tiempo sin lograr leer el documento que había abierto. Ella guió mi mano como si fuera la cosa más natural del mundo, pensó. Y para ella lo era. Era solo sobre la parra. Era solo sobre el corte correcto. Se levantó, fue hasta la ventana, se quedó mirando la oscuridad del viñedo abajo. Para ella era solo sobre la parra, se repitió a sí mismo. Y no logró decidir si eso lo aliviaba o lo incomodaba aún más. Estaban en la zona más antigua del viñedo, donde las hileras estaban más separadas, las del abuelo, como Magdalena había explicado, y Sebastián había intentado ejecutar la poda que ella había demostrado el día anterior. Había hecho el corte en el lugar correcto, con el gino y sí, ángulo correcto, y estaba satisfecho consigo mismo cuando ella se acercó. Examinó el resultado y se quedó en silencio por un segundo. «Usted cortó la rama correcta», dijo ella. «Entonces, ¿está correcto?», preguntó él. «Lo está». Una pausa. «Pero usted también cortó el cordel que sujetaba la rama a la estaca, que ahora está cayendo». Sebastián miró. La rama joven estaba de hecho inclinándose lentamente hacia un lado. El cordel cortado por la mitad, con la precisión de alguien que se había concentrado tanto en la rama que no había visto lo que había a su alrededor. Ella rió. No fue una risa larga. Fue breve, genuina, algo que escapó antes de que pudiera decidir contenerla, y que contuvo enseguida, volviendo al cuaderno con una compostura que no lograba esconder por completo el rastro que la risa había dejado en la comisura de la boca. Sebastián se quedó mirando la rama cayendo. «Puedo arreglarlo», dijo él. «Lo sé», dijo ella, y aún había algo en el tono. «Tengo cordel en el bolsillo del delantal». Él arregló la rama en silencio, con una atención innecesariamente minuciosa para una tarea simple, porque era la única forma de no quedarse mirándola. Pero la risa se quedó con él el resto del día, breve, involuntaria, real. La primera vez que ella había dejado escapar algo sin querer, y él había guardado ese sonido en algún lugar que no sabía nombrar, como quien guarda algo pequeño e importante sin tener aún claro qué va a hacer con ello. Al día siguiente, habían estado trabajando hasta tarde en la habitación de los cuadernos, él haciendo preguntas, ella respondiendo, ambos inclinados sobre los documentos con la lámpara entre ellos. Era un trabajo que exigía concentración, y Magdalena se concentraba con todo el cuerpo, los codos sobre la mesa, la frente levemente fruncida, el lápiz en los dedos que giraba sin darse cuenta cuando estaba pensando. Sebastián había aprendido a reconocer ese gesto. El lápiz girando significaba que ella estaba calculando algo. Cuando se detenía, había llegado a una conclusión. Cuando se dio cuenta de que ella no había dicho nada en algún tiempo, levantó la mirada. Magdalena se había quedado dormida. Estaba con la cabeza apoyada en el brazo doblado sobre la mesa, el rostro hacia un lado, el cabello escapando de la trenza y cayendo sobre la mejilla. El lápiz había rodado hasta el borde de la mesa. La respiración era tranquila, regular, la de alguien que se había rendido al cansancio sin darse cuenta, en medio de un pensamiento. Sebastián se quedó inmóvil por un momento. Había algo en ella así, sin el delantal de batalla, sin la postura de quien está siempre lista para defender algo, sin los ojos directos que evaluaban todo antes de responder, que era diferente de cualquier versión de ella que él había visto hasta entonces. No era fragilidad, era simplemente ella, sin la capa de guardia que llevaba despierta. Se quedó mirándola más tiempo del que debía. Después se levantó despacio, tomó el abrigo que había colgado en la silla y lo colocó sobre los hombros de ella con un cuidado que no quería hacer ruido, no por ella, que dormía profundamente, sino por sí mismo, como si el gesto necesitara ser silencioso para ser honesto. Apagó la lámpara, salió sin hacer ruido, cerrando la puerta con la delicadeza de alguien que no quiere despertar nada, ni a ella,
ni lo que estaba ocurriendo dentro de él. A la mañana siguiente, ella ya estaba en las viñas cuando él llegó. El abrigo estaba doblado sobre el banco, afuera de la casa, con una precisión que era de ella, ni tirado ni entregado con ceremonia, solo doblado y dejado allí, donde él iba a pasar. Ella no dijo nada cuando él llegó. Continuó lo que estaba haciendo entre las hileras, el cuaderno bajo el brazo, el ritmo de siempre. Pero cuando él se acercó y se colocó a su lado para comenzar el día, ella levantó la mirada por un segundo, solo un segundo, y había algo en ellos que no estaba allí el día anterior. No era gratitud, era algo más sutil que eso. Después volvió a las parras, y Sebastián entendió en ese momento, con una claridad que no había pedido, que estaba en un territorio en el que no había planeado entrar. Fue al final de la semana cuando Ernesto los vio. Estaba sentado afuera de la casa, como hacía todas las mañanas, con la taza de té en las manos y los ojos en el viñedo, no por hábito, sino porque mirar las viñas era lo único que el cuerpo enfermo aún hacía sin costarle. Ellos estaban en la hilera central, lo suficientemente lejos como para que las palabras no llegaran, lo suficientemente cerca como para que la imagen fuera clara. Sebastián se había detenido frente a una parra y estaba examinando algo que ella le mostraba. Ella con el brazo extendido señalando. Él inclinado para ver de cerca, ambos en el mismo eje de atención, el mismo ángulo de cabeza, como dos personas que se habían sincronizado sin darse cuenta. Después ella dijo algo, y él se quedó quieto por un segundo, y entonces hizo un gesto con las manos que Ernesto no logró descifrar, pero que hizo que ella girara el rostro hacia él de una manera diferente. No la forma cautelosa de siempre, una forma más abierta. Ernesto se quedó mirando durante mucho tiempo. Por la noche, cuando Magdalena volvió y calentó la sopa, y se la llevó sin hacer alarde, como hacía todos los días, él la observó sentarse al otro lado de la mesa con el cuaderno para revisar las anotaciones del día. «Estás llegando más temprano a las viñas», dijo él. «Hay mucho trabajo por hacer», dijo ella sin levantar los ojos del cuaderno. «Siempre lo hubo», dijo Ernesto. Ella no respondió. Él se quedó en silencio por un momento, moviendo la cuchara en la sopa despacio. «Magdalena», dijo él. «Sí, padre». «Nunca te vi andar de esa manera entre las viñas», observó Ernesto. Ella levantó los ojos. «¿De qué manera?» «Como si tuvieras un motivo más para llegar temprano», dijo él, simple, sin ninguna inflexión. Ella se quedó en silencio por un segundo que duró más de lo que debería. «Es solo el trabajo», dijo ella. «La cosecha se acerca, hay mucho que organizar, y el duque necesita aprender rápido si quiere ser útil». Magdalena volvió al cuaderno. Ernesto tomó una cucharada de sopa. «¿Sabes qué es curioso?», dijo él después de un momento. «¿Qué?», preguntó ella sin levantar los ojos. «Nunca te despertaste tarareando». El silencio que siguió era del tipo que no necesita respuesta. Magdalena cerró el cuaderno, le dio las buenas noches al padre y fue al cuarto. Ernesto se quedó solo en la cocina, la sopa enfriándose frente a él, con una sonrisa pequeña y silenciosa que nadie le había pedido que contuviera. A la mañana siguiente, Sebastián llegó a las viñas y encontró a Magdalena ya entre las hileras, más temprano de lo necesario, más temprano de lo que cualquier urgencia de la cosecha exigiría. Había algo diferente en la mañana, una ligereza que no estaba en los días anteriores, como si el aire entre las hileras se hubiera vuelto un poco menos espeso, un poco más fácil de respirar. Más tarde, cuando estaban en la sala de los cuadernos, con 3 de ellos abiertos al mismo tiempo sobre la mesa, Sebastián notó la discrepancia por primera vez. Una cosecha de hace 2 años, registrada con 20 barriles menos de lo que el cuaderno de producción indicaba. «Esto aquí», dijo él señalando, «la diferencia entre lo que fue producido y lo que fue registrado como vendido». «Lo sé», dijo Magdalena. Él levantó los ojos hacia ella. «¿Lo sabes desde cuándo?», preguntó Sebastián. «Desde que empecé a encargarme de los registros. Hace 3 años», dijo ella. «No son errores.
Los números son demasiado precisos para hacer errores, están siempre por debajo, nunca por encima, y siempre en un margen parecido. Alguien está restando antes de registrar. Alguien dentro del ducado, dijo él. O con acceso a alguien dentro del ducado, respondió ella. Sebastián se quedó mirando los números por un largo momento. ¿Por qué no dijo nada?, preguntó él. Magdalena lo miró con una paciencia que tenía una cuchilla dentro. ¿A quién, don Sebastián?, dijo ella. ¿Al duque antiguo, que no recibía visitas de los trabajadores? ¿Al administrador, que firma estos mismos registros? Abrió levemente las manos sobre la mesa. Soy hija del capataz. Sé leer y contar porque mi padre me enseñó. No tengo cargo, no tengo título, y no tengo cómo probar nada sin que alguien con poder mire estos cuadernos y decida que lo que está escrito aquí importa. El silencio que siguió fue pesado. Pero importa, dijo Sebastián. Ella lo miró. Estos cuadernos, continuó él, son la única documentación honesta que existe sobre lo que ocurrió en este ducado en los últimos años, y usted los mantuvo con una precisión que la mayoría de mis contadores en la capital no tendría. Hizo una pausa. Todo esto importa, y ahora yo estoy escuchando. La carta de Castellar llegó esa misma noche. Sebastián la encontró sobre la mesa de la biblioteca con el sello de cera rojo de la familia Castellar intacto y el nombre de doña Isadora escrito en el sobre con una caligrafía demasiado elegante para ser espontánea. Su madre estaba sentada en el sillón junto a la chimenea, con las manos en el regazo y una expresión que él había aprendido en la infancia a asociar con noticias que ella había decidido presentar como buenas antes de verificar si lo eran. «Es de don Rodrigo», dijo ella. «Lo sé, madre», respondió él. «Pregunta por la fecha», continuó doña Isadora. «Para el Pisiestopo, compromiso formal con Lucía. Es una pregunta razonable, Sebastián. El hombre tiene derecho a saber si el acuerdo sigue en pie». «El acuerdo era con mi padre, no conmigo», dijo él. «Tu padre lo firmó en tu nombre», dijo ella. «Mi padre firmó muchas cosas en mi nombre sin consultarme». Él dejó la carta sobre la mesa sin abrirla. «No voy a responder esa carta esta semana». «Sebastián», comenzó ella. «Esta semana no, madre». La voz fue firme, pero no era ira. Era el tono de alguien que está al límite de lo que puede administrar al mismo tiempo. Tengo un galpón destruido, registros adulterados y un incendio intencional para investigar. Castellar va a esperar. Doña Isadora se quedó en silencio. Había algo en su mirada, no acuerdo, sino la conciencia de que ese hijo que había regresado no era enteramente el mismo que había partido. «No es un hombre de esperar», dijo ella por fin, con cuidado. «Entonces tendremos algo en común», respondió Sebastián, y salió de la biblioteca. A la mañana siguiente, llegó a las viñas más temprano de lo habitual. Magdalena ya estaba allí, claro que estaba. Estaba de pie al final de una hilera larga, mirando el horizonte donde el sol comenzaba a teñir el cielo de un naranja suave, con los brazos cruzados sobre el pecho y el cuaderno bajo el brazo. Sebastián se detuvo a su lado sin decir nada. Por un momento, ambos se quedaron mirando el mismo horizonte. Las hileras de vid se extendían hasta donde alcanzaba la vista, simétricas y vivas, con esa belleza sobria de las cosas que existen para producir y no para adornar. Había una brisa fina que movía las hojas de las parras con un sonido casi imperceptible, un susurro verde que recorría las hileras de punta a punta. Sebastián respiró hondo. Olía a tierra húmeda y a uva aún verde y a algo que no lograba nombrar. ¿Mi abuelo plantó esta hilera?, preguntó él, indicando con la cabeza la más larga de ellas. «El abuelo de usted plantó la mitad de este viñedo», dijo Magdalena. «La otra mitad fue el padre de usted cuando heredó». «¿Y cómo sabe cuál es cuál?», preguntó Sebastián. «Por la distancia entre las plantas», dijo ella. «El abuelo de usted dejaba más espacio. Pensaba que las raíces necesitaban libertad para crecer. El duque antiguo apretó las hileras para que cupieran más plantas por hectárea». «¿Y quién tenía razón?», preguntó él. Magdalena miró el viñedo por un momento.
Ambos, dijo ella. Depende de lo que usted quiera. ¿Más cantidad o más profundidad? Sebastián se quedó en silencio. Había algo en esas palabras que iba más allá de las viñas, y él sospechaba que ella lo sabía, por la forma en que lo había dicho sin mirarlo. Más cantidad o más profundidad. Había pasado años eligiendo cantidad, reuniones, títulos, compromisos que se acumulaban sin que ninguno de ellos llegara a algún lugar real. Y ahora estaba de pie entre hileras de uva al amanecer, al lado de una mujer intrépida, y sentía, con una claridad incómoda e irreversible, que por primera vez estaba frente a algo que tenía profundidad. Sebastián la miró mientras ella miraba las viñas. La luz de la mañana daba en su perfil, la línea firme de la mandíbula, el cabello ya recogido desde temprano, la marca leve que había quedado de la quemadura en el antebrazo y que ella nunca había mencionado y él nunca había preguntado, pero que veía cada mañana y cada mañana sentía el mismo apretón sordo en el pecho. Volvió la mirada al viñedo antes de que ella notara que había mirado por demasiado tiempo. Mañana. Quiero ver los contratos de los proveedores, dijo él. Los antiguos también, no solo los vigentes. Yo los separo, dijo ella, y comenzaron a caminar entre las hileras, lado a lado ahora, con la distancia de un día menos entre ellos de la que había el día anterior, y con Sebastián cargando en silencio la conciencia de que el compromiso que lo esperaba al otro lado de la semana era la cosa más equivocada que existía en su vida. La noticia llegó un martes, por el mismo emisario de siempre, un hombre delgado llamado Ferrés, que don Rodrigo Castellar enviaba a la mansión con la puntualidad irritante de quien sabe que está siendo ignorado y no acepta eso en silencio. Esta vez no había carta. Había una invitación. Sebastián la leyó de pie, en el pasillo, incluso antes de llegar a la biblioteca. Una cena en la mansión de los Castellar el viernes siguiente, para la presentación formal de Lucía Castellar al nuevo duque de Monteral, con presencia confirmada de 3 familias nobles de la región. Don Rodrigo había, con la elegancia calculada que le era característica, hecho la cena lo suficientemente grande como para que una negativa sonara como una ofensa pública. Doña Isadora estaba a su lado cuando terminó de leer. No dijo nada. Esperó. «Mande confirmar asistencia», dijo Sebastián, devolviendo el papel al emisario. «Sebastián», dijo su madre, y había algo en el tono que no era alivio, pero estaba cerca. «No tengo elección, madre», respondió él, ya caminando. «Pero eso no significa que él haya ganado algo». Esa misma tarde, antes de la cena, Lucía Castellar estaba sentada en el despacho de su padre. Don Rodrigo nunca convocaba, siempre invitaba, con la cordialidad de quien no necesita ordenar, porque las cosas simplemente suceden como él quiere. El despacho olía a cuero y tabaco. Don Rodrigo estaba de pie junto a la ventana cuando ella entró, con las manos juntas a la espalda y los ojos en la propiedad afuera, una postura que ella reconocía, la de un hombre que está a punto de explicar algo que ya decidió. «Siéntate», dijo él. Lucía se sentó con la postura que el padre había entrenado desde que tenía 5 años, espalda recta, manos en el regazo, expresión neutra, la postura de quien está escuchando. «La cena del viernes es importante», dijo don Rodrigo sin volver el rostro. «Aldívar va a confirmar asistencia. Ya enviaron aviso». «Entiendo», dijo ella. «No estoy seguro de que entiendas». Él se volvió entonces, y había en los ojos claros y pequeños la atención calculada que ella había aprendido a temer no por lo que mostraba, sino por lo que escondía. «Este matrimonio no es sobre tú y él, es sobre lo que viene después, las tierras, los contratos, el acceso al ducado». Hizo una pausa. «Aldívar es joven e inexperto. Con el matrimonio correcto, el ducado se convierte en la práctica en una extensión de nuestras tierras, sin que tengamos que comprarlo». Lucía se quedó en silencio. «Pero hay una complicación», continuó él, volviendo a la ventana. «Ferrés me informó que el muchacho ha pasado los días en el viñedo, con la hija del capataz». «La hija del capataz», repitió Lucía. «Una muchacha, Magdalena Ruiz». El nombre salió con una indiferencia que era en sí misma
una forma de desdén. Aparentemente está gestionando el viñedo mientras el padre se recupera. Aldabár ha pasado los últimos días con ella, aprendiendo sobre las viñas. Una pausa. Lo que es, en el mejor de los casos, una distracción. En el peor, un problema. Lucía miró las manos en el regazo. «¿Qué quiere que haga?», preguntó ella. «Que seas lo que eres», dijo don Rodrigo, como si la respuesta fuera obvia. «Una castellar, con todo lo que eso significa en términos de presencia, de elegancia, de posición». Se volvió hacia ella. «La muchacha del viñedo no tiene lo que tú tienes, no tiene el nombre, no tiene la formación, no tiene el lugar que ocupas en el mundo que él necesita habitar. Basta con que él lo recuerde». «¿Y si no quiere recordar?», preguntó Lucía, y sabía algo en la pregunta que era más honesto de lo que ella había planeado. Don Rodrigo la miró por un momento. «Entonces», dijo él, con la suavidad de quien enuncia algo simple, «te corresponde a ti hacer que quiera». Lucía asintió y salió del despacho con la postura intacta, espalda recta, pasos medidos, expresión neutra, tal como el padre le había enseñado. Pero mientras subía las escaleras, un pensamiento que no había invitado se instaló en su cabeza, y no quiso irse. Su padre había hablado de aquella muchacha del viñedo de la misma manera en que hablaba de una rama que necesitaba ser podada. Sin ira, sin crueldad declarada, simplemente como algo que estaba en el camino y necesitaba ser removido. Y había hablado de ella, Lucía, de la misma forma. Que sea lo que es, que haga que él quiera, como si ella fuera un instrumento, como si toda su vida, el nombre, la formación, la postura entrenada, existiera solo para servir a los planes de él. Lucía se detuvo en medio de la escalera. Ella sabía eso desde hacía mucho tiempo. Siempre lo supo. Pero era diferente cuando el padre lo decía en voz alta, sin siquiera darse cuenta de que lo estaba diciendo, porque para él era tan natural que no necesitaba ser ocultado. Una mujer era un nombre. Un matrimonio era una estrategia, y tanto la hija del capataz como la hija del conde valían exactamente lo que eran útiles. Siguió subiendo, y decidió que iría al viñedo. Quería ver con sus propios ojos qué tipo de mujer hacía que un hombre como Sebastián Aldabár pasara los días entre las parras en lugar de ocuparse de sus asuntos. La cena en la mansión de los Castellar fue exactamente lo que Sebastián había imaginado, y peor. Don Rodrigo Castellar era un hombre de 60 años que había aprendido a envejecer con la apariencia de quien se ha vuelto más sabio. Tenía el cabello canoso, peinado con rigor, la voz siempre modulada en el tono exacto entre la acogida y la autoridad. Apretó la mano de Sebastián con la fuerza suficiente para ser notada. «Don Sebastián», dijo él con la cordialidad de quien recibe lo que le pertenece, «es un honor tenerlo finalmente aquí. Su padre hablaba mucho de usted». «Espero que con razón», respondió Sebastián, igualmente cordial, igualmente vacío. «Con orgullo», dijo Castellar. «Siempre con orgullo». Lucía fue presentada después de la cena, en el salón, con la ceremonia de quien presenta una pieza valiosa. Era una mujer bonita, eso Sebastián lo reconoció sin dificultad. Alta, de cabellos castaños y piel clara, con una postura que había sido entrenada desde la infancia para ocupar exactamente el espacio que se esperaba de ella, ni más ni menos. Lo saludó con una reverencia precisa y una sonrisa que llegó a los labios, pero no pasó de allí. «Don Sebastián», dijo ella, «mucho gusto». «El gusto es mío, doña Lucía», respondió él. Intercambiaron las palabras que se intercambian en esas ocasiones. Ella era inteligente. Eso quedó claro por la forma en que conducía la conversación, sin dejar nunca que llegara a algún lugar real. Había algo en ella que Sebastián reconocía desde lejos, porque había pasado años rodeado de eso en la capital, la competencia de quien aprendió a nunca rebelarse. En el camino de regreso, dentro del carruaje, Sebastián se quedó mirando la oscuridad del lado de afuera. Lucía había sido elegante e inteligente, conduciendo la noche con habilidad. Cada palabra elegida antes de ser dicha.
cada sonrisa calculada antes de llegar al rostro. Magdalena no era así. Ella decía lo que pensaba, sin ensayo, sin florituras, y había algo en esa diferencia que él no lograba ignorar por más que lo intentara. Después apartó el pensamiento con la firmeza de quien sabe que está pensando en algo que no debería. 3 días después, don Rodrigo apareció en la mansión de Monteral con Lucía a su lado y la propuesta de que ella se quedara por una semana. Doña Isadora aceptó antes de que Sebastián pudiera abrir la boca. Lucía se instaló en el cuarto de visitas del segundo piso con 2 damas de compañía y una cantidad de equipaje que sugería que la semana podría alargarse. Sebastián la recibió con la cortesía que la situación exigía y pasó los 2 primeros días evitando cruzarse con ella más de lo necesario. Pero las viñas continuaban, y Magdalena continuaba en ellas. Había algo diferente ahora, una tensión nueva que no era del trabajo. Sebastián la sentía cuando llegaba por la mañana y ella ya estaba entre las hileras, y había un segundo, solo uno, antes de que ambos entraran en el ritmo del día, en que el aire se volvía de una manera diferente, como antes de una tormenta, cuando todo queda muy quieto y muy cargado al mismo tiempo. Una mañana, estaban parados lado a lado frente a la parra vieja de 63 años, la del abuelo, y ella estaba explicando algo sobre el ciclo de poda, con las manos moviéndose para ilustrar lo que las palabras describían. Sebastián estaba escuchando, o intentando escuchar, en el momento en que ella se volvió para verificar si él había entendido. Quedaron más cerca de lo que la conversación exigía. Ninguno de los dos retrocedió. Por un segundo, se quedaron así, con la distancia de un paso entre ellos. Entonces, ella alzó los ojos hacia las ramas de la parra y dijo: «Usted va a necesitar memorizar esto. No hay forma de aprender de otra manera». «Lo sé», dijo él. La voz salió levemente diferente de lo que había planeado. Había un leve color en el rostro de ella que no era del sol y que desapareció demasiado rápido para que él pudiera estar seguro de haberlo visto. Esa noche, sentado a la mesa de la biblioteca con los contratos de los proveedores abiertos frente a él, Sebastián se quedó con la pluma inmóvil sobre el papel por un largo tiempo. «Esto no puede continuar así», pensó. Y entonces, con la honestidad brutal de alguien que está solo y no tiene cómo mentirle a nadie: «Pero no quiero que se detenga». Fue la primera vez que admitió, sin eufemismo y sin distancia, lo que estaba ocurriendo. No admiración, no respeto, no gratitud por el trabajo de ella, o por la inteligencia o el coraje de ella aquella noche del incendio. Amor. La palabra llegó sin pedir permiso y se quedó allí, en medio de la biblioteca silenciosa, irreversible. Sebastián cerró los ojos por un momento. Después abrió los contratos de nuevo y forzó la pluma a moverse. Fue en el tercer día de la visita de Lucía que el problema llegó a las viñas. Lucía había pedido, con la delicadeza de quien hace un pedido que en realidad es una declaración de intención, conocer el viñedo. Doña Isadora consideró la idea encantadora. Sebastián no tenía cómo rechazar sin que sonara como descortesía. Llegaron a las viñas a media mañana. Él, Lucía, las 2 damas de compañía y su madre. Magdalena estaba trabajando en la hilera central cuando los oyó llegar. Se volvió, evaluó al grupo con una mirada rápida y volvió al trabajo sin alterar el ritmo. Sebastián sintió algo apretarse en el pecho. No era solo incomodidad, era algo más específico, la conciencia aguda de que había 2 versiones de su vida presentes en el mismo lugar al mismo tiempo, y que no podían coexistir, y que él había dejado que llegara a este punto sin tomar ninguna decisión. «¿Quién es aquella mujer?», preguntó Lucía, con una ligereza que no era curiosidad sino reconocimiento. La voz de quien ya ha identificado algo y quiere confirmar lo que siente. «Es Magdalena Ruiz», dijo Sebastián, «hija del capataz. Está a cargo del viñedo mientras el padre se recupera». Continuaron caminando. Lucía hizo preguntas sobre las viñas y Sebastián respondió, y por un tiempo pareció que el paseo sería solo un paseo. Entonces Lucía se detuvo. Habían llegado al área donde Magdalena trabajaba.
Ella estaba de espaldas al grupo, examinando los brotes de una parra antigua, el cuaderno abierto en el codo, el cuchillo en la mano, haciendo el corte preciso que Sebastián ya había aprendido a reconocer, ni más profundo ni más superficial de lo necesario. «Tú», dijo Lucía. No era un llamado. Magdalena se volvió despacio. Evaluó al grupo con una mirada rápida, la mujer al frente, las damas de compañía un paso atrás, doña Isadora al lado, Sebastián al final. «Buenos días», dijo ella, con una breve y correcta reverencia. Lucía no respondió a la reverencia. Se quedó mirando a Magdalena con la expresión de quien examina algo que no esperaba encontrar en ese lugar. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella. «Magdalena Ruiz, señora». «Ruiz». Lucía dejó el apellido suspendido en el aire por un momento. «Hija del capataz». «Sí, señora». «¿Y eres tú quien está cuidando del viñedo ahora?». No era una pregunta. «Sí, señora». Lucía se volvió lentamente hacia Sebastián, con una expresión que era de perfecta y educada preocupación. «Don Sebastián», dijo ella, la voz baja y considerada, como quien plantea un asunto delicado con el cuidado que merece. «Mi padre me habló de la situación del ducado, las deudas que se acumulan, los registros en desorden y ahora el incendio en el galpón». Suspiró levemente. «Una serie de infortunios muy graves para una propiedad de esta importancia». Hizo una pausa y dejó que los ojos se posaran en Magdalena con la naturalidad de quien no está acusando a nadie, solo observando. «Me pregunto si parte de estas dificultades no sería resultado de decisiones inadecuadas en la gestión. Colocar responsabilidades de esta magnitud en manos de quien no tiene la preparación necesaria puede salir caro». Los ojos de Lucía recorrieron a Magdalena de arriba, abajo el delantal, el cuchillo, las botas cubiertas de tierra, con una lentitud que era en sí misma un insulto. Y claramente salió caro. Magdalena se quedó inmóvil. Había una verdad perversa dentro de aquellas palabras, no porque fueran justas, sino porque usaban todo lo que había de real en la situación del ducado, y lo volvían contra ella con una precisión quirúrgica. El incendio estaba allí, las deudas estaban allí, y Lucía había colocado el nombre de Magdalena en el centro de todo eso con la elegancia de quien ni siquiera necesitó gritar para destruir. Sebastián abrió la boca, miró a Magdalena, al mentón levemente alzado, a los ojos fijos en Lucía con una atención absoluta, al cuchillo aún en la mano y el cuaderno bajo el brazo y la postura de quien está sosteniendo muchas cosas con mucha firmeza. Y se quedó en silencio. Fue un segundo, solo un segundo, pero él sintió ese segundo con una nitidez que nunca iba a olvidar, porque Magdalena también lo sintió. Él vio en los ojos de ella el momento exacto en que se dio cuenta de que él no iba a hablar. Doña Isadora acomodó el chal sobre los hombros y sugirió que regresaran a la mansión, que el sol estaba fuerte. Las damas de compañía estuvieron de acuerdo con entusiasmo innecesario. Lucía se volvió y comenzó a caminar de regreso con la postura intacta de quien no hizo nada malo. Magdalena no dijo nada. Sebastián pasó junto a ella a 1 metro de distancia en el camino de regreso, y ella no alzó los ojos. Se quedó con el cuchillo en la mano y el cuaderno en el codo, y se quedó así hasta que el grupo desapareció entre las parras. Sebastián no vio el momento en que ella bajó el rostro, pero cargó aquel segundo, aquel único segundo en que había guardado silencio, por el resto del día como una piedra en el pecho, que no había forma de dejar en ningún lugar. Magdalena no apareció al día siguiente. Por primera vez desde que habían comenzado a trabajar juntos, la hilera central estaba vacía cuando él llegó a las viñas, al amanecer. El cuaderno no estaba en la mesa de registros, el cuchillo no estaba en el clavo donde ella solía dejarlo. Sebastián fue hasta la casa de Ernesto. El viejo estaba sentado afuera, como siempre, pero esta vez había algo diferente en su postura, una rigidez que no era solo el cuerpo enfermo, sino alguien que había tomado una decisión y estaba preparado para defenderla. «Ella fue a la aldea», dijo Ernesto, antes de que Sebastián preguntara. «Tiene parientes allí. Vuelve cuando quiera».
Sebastián se quedó en silencio por un momento. Miró el viñedo, las hileras que se extendían en la luz de la mañana sin nadie entre ellas. «Lo que ocurrió ayer no debería haber ocurrido», dijo él. Ernesto se quedó en silencio. No estuvo de acuerdo, y ese silencio tenía un peso diferente de cualquier acuerdo que hubiera tenido. «Ella pasó toda la vida», dijo el viejo por fin, la voz baja y medida, «siendo tratada como menos de lo que es, por los administradores del ducado, por los comerciantes de la aldea, por los nobles que pasaban por aquí y ni siquiera veían que había una persona donde veían a una sirvienta». Hizo una pausa. «Yo crié a mi hija para que supiera lo que vale. Es lo único que un padre pobre puede dar, la certeza de que lo que los demás dicen de ella no es la verdad». Alzó los ojos hacia Sebastián. «Pero eso no significa que no duela». Sebastián sintió el peso de aquellas palabras posarse en él con una precisión que ninguna acusación directa habría tenido. «¿Dónde queda la aldea?», preguntó él. Ernesto lo miró por un largo momento. «A 2 leguas por el camino sur», dijo el viejo. «Pero, don Sebastián». Sebastián se detuvo. «Si usted va allí», dijo Ernesto, con la seriedad de un hombre que conoce a su hija mejor que nadie, «no vaya como duque. Vaya como el hombre honesto que es, que se equivocó y reconoce su error». Él partió enseguida. La encontró en la orilla del río que cruzaba la aldea, sentada en un banco de piedra con los pies descalzos sobre la hierba y el rostro vuelto hacia el agua. Había cambiado el delantal por un vestido simple de color claro, y el cabello estaba suelto, por primera vez desde que se conocían, suelto y sin la trenza que ella usaba como armadura, tanto como el delantal. Sebastián se detuvo a unos metros y se quedó mirándola por un momento antes de decir cualquier cosa. Había algo diferente en ella así, sin el viñedo alrededor, sin el cuaderno bajo el brazo, sin el trabajo que ella usaba como escudo y como propósito al mismo tiempo. Parecía más joven y más vieja al mismo tiempo, más vulnerable y, extrañamente, más ella misma. Él había pasado años convenciéndose de que era diferente de los hombres de la capital, de los que veían a las personas como piezas, de los que calculaban antes de sentir, de los que guardaban silencio cuando deberían hablar, y en un segundo, frente a Lucía y doña Isadora y las damas de compañía, había sido exactamente igual a ellos. Ella lo había oído llegar. Él lo percibió por la leve tensión que cruzó los hombros de ella, pero no volvió el rostro. «Vine a pedirte perdón», dijo él. Ella se quedó en silencio. El río corría con esa indiferencia hermosa del agua que no tiene nada que probar. «Lo que ocurrió ayer», dijo Sebastián, quedándose donde estaba, sin acercarse más, «no tiene excusa. Podría haber actuado antes. Debería haber actuado antes. Y no actué». Una pausa. «Eso no va a volver a pasar». Magdalena volvió el rostro hacia él entonces. Los ojos oscuros y directos de siempre, pero había algo diferente en ellos ahora. No la furia contenida del primer encuentro, no la cautela de los días siguientes. Era cansancio. El cansancio de alguien que se protegió durante demasiado tiempo y está exhausta del esfuerzo. «¿Sabe qué es lo más difícil?», dijo ella. «No fue lo que ella dijo», dijo Magdalena. «Ya he oído cosas peores». Bajó los ojos hacia el agua. «Fue que usted se quedara en silencio, porque por un momento, solo un momento, yo había creído que usted era diferente». Las palabras le llegaron sin amortiguador. «Lo soy». Hizo una pausa. «Pero ser diferente no me salvó de actuar de la misma forma cuando importaba. Y eso es lo que necesita cambiar». Magdalena se quedó mirando el río por un largo tiempo. Había algo en su perfil, en el mentón levemente alzado incluso ahora. Sebastián sintió algo moverse dentro de él. No la admiración de siempre, no el respeto de siempre, sino algo más profundo y más aterrador que ambas cosas juntas. El deseo de ser el motivo por el cual ella no necesitara quedarse sola. «Las viñas necesitan atención esta semana», dijo ella por fin, la voz baja. «Hay una plaga en el lado norte que necesita ser tratada antes de que se propague». Sebastián entendió que era el perdón,
No con esas palabras, no dicho en voz alta, pero era eso. Mañana temprano, dijo él. Mañana temprano, confirmó ella, y volvió el rostro hacia el agua. Él se quedó allí por un momento más, mirándola con el sol de la tarde y el río corriendo. No se fue. Inmediatamente, se quedó hasta que ella volvió levemente el rostro, no hacia él, pero lo suficiente para que ambos supieran que el otro estaba allí. Después se fue, y cargó la imagen de ella consigo por el resto de la tarde. Aquella noche, Lucía llamó a la puerta de la biblioteca. Sebastián alzó los ojos de los registros que había traído para examinar solo, los contratos de los proveedores que Magdalena había separado, con anotaciones en el margen en la letra de ella. «Doña Lucía», dijo él, levantándose. «No hace falta que se levante», dijo ella, entrando con la compostura de siempre. Se quedó del otro lado de la mesa, los ojos recorriendo los cuadernos esparcidos sobre ella. «Usted trabaja hasta tarde». «Hay mucho que entender sobre el ducado», dijo él. «Sí». Ella se quedó en silencio por un momento, mirando los cuadernos. «¿La letra es de ella?» Sebastián no respondió de inmediato. «¿De la señorita Ruiz?» «Sí», dijo él. Lucía asintió despacio. Había algo diferente en ella ahora, sin las damas de compañía, sin el escenario de la cena, sin la audiencia que la compostura exigía. No era fragilidad, pero era una capa menos, y debajo de esa capa había algo que Sebastián no había esperado encontrar. Alguien que también estaba cansada. «Mi padre», dijo ella, eligiendo las palabras con un cuidado que él no había visto en ella antes, «no es un hombre de medios simples». Una pausa. «Quiero decir con esto que su interés en este ducado no comienza y no termina en el matrimonio». Sebastián se quedó muy quieto. «¿Me está diciendo algo, doña Lucía?» Ella lo miró por un momento largo, y por primera vez desde que se habían conocido, había algo en sus ojos que era real, no calculado, no entrenado, no performático. «Estoy diciendo», dijo ella con cuidado, «que usted debe prestar atención a lo que está ocurriendo en sus registros». Hizo una pausa. «Y que no todo lo que parece interés en un matrimonio es solo interés en un matrimonio». Después se volvió y salió con la misma compostura con la que había entrado, dejando la puerta entreabierta, y a Sebastián inmóvil frente a los cuadernos de Magdalena. Tomó el cuaderno que estaba abierto sobre la mesa. La letra de Magdalena llenaba los márgenes con observaciones que ningún contador había hecho, proveedores con precios por encima del mercado, contratos renovados sin renegociación, un nombre que aparecía en 3 documentos diferentes como intermediario, Ferrés, el emisario de don Rodrigo Castellar. Sebastián se quedó mirando aquel nombre por un largo tiempo. Después cerró el cuaderno, apagó la lámpara y se quedó sentado en la oscuridad de la biblioteca, pensando. Y en la oscuridad, con sus cuadernos delante y el nombre de Castellar resonando, estaba también el río de la tarde, y ella de perfil, y el sol, y el momento en que ella había dicho por un momento, solo un momento, había creído que era diferente. Él era diferente, y iba a demostrarlo. El administrador del ducado se llamaba Bernal, un hombre de 1950 y tantos años, barriga prominente y manos siempre limpias, que Sebastián había encontrado por primera vez al día siguiente del funeral del padre, sentado a la mesa de la biblioteca con una pila de documentos y una expresión de quien ya había decidido cómo iban a funcionar las cosas con el nuevo duque. Sebastián lo había dejado hablar aquel día. Había escuchado los números, las previsiones, las recomendaciones, y había percibido, sin tener aún pruebas, que había algo errado en la forma en que Bernal presentaba todo, con exceso de fluidez, sin vacilación, como alguien que había ensayado. Ahora tenía las pruebas. Convocó a Bernal a la biblioteca en una mañana de cielo cubierto, con los 3 cuadernos de Magdalena abiertos sobre la mesa y los contratos de los proveedores dispuestos al lado, marcados en los márgenes con la letra de ella. Bernal entró con la postura de siempre, segura, levemente condescendiente, la postura de quien está acostumbrado a ser el hombre que más sabe en la sala. Fue diferente cuando vio los cuadernos
Siéntese, dijo Sebastián. Don Sebastián, si es sobre los registros, puedo explicar. Siéntese, Bernal. No era una petición. El hombre se sentó. Sebastián se quedó de pie del otro lado de la mesa. No había rabia en el tono. Había algo más frío que la rabia y Bernal lo percibió. Este contrato, dijo Sebastián, señalando el primer documento marcado, con el proveedor de Valdecira, renovado 3 años seguidos con un valor 20% por encima del precio de mercado. ¿Quién lo autorizó? Los precios de mercado varían, don Sebastián. Hay factores de calidad que... Este de aquí, dijo Sebastián, señalando el segundo, sin dejar que el hombre terminara. Proveedor de transporte, cobrado por 16 rutas, registradas en las notas de entrega, 11. Las otras 5, ¿a dónde fue el dinero? Bernal se quedó en silencio. Y este, dijo Sebastián, empujando el tercer documento sobre la mesa, con la firma de un intermediario llamado Ferres en 3 contratos distintos, ninguno de los cuales tiene justificación alguna de servicio prestado al ducado. El silencio que siguió fue del tipo que no tiene salida. Estaba siguiendo instrucciones, señor, dijo Bernal por fin, la voz un tono más baja que al entrar. ¿De quién?, preguntó Sebastián. El hombre no respondió. ¿De quién, Bernal? Necesitaba el empleo, dijo él, y había algo diferente en la voz ahora, no arrepentimiento, sino el cansancio de alguien que cargó un peso durante demasiado tiempo y ya no tiene energía para fingir que no pesa. El antiguo duque no preguntaba. Mientras los números cerraran en el papel, no preguntaba. Y cuando el otro señor apareció con la propuesta, ¿qué otro señor?, preguntó Sebastián. Bernal alzó los ojos hacia Sebastián por un momento. Don Rodrigo Castellar, dijo él. Sebastián despidió a Bernal aquella misma mañana, con la instrucción de no abandonar la propiedad hasta que las autoridades de la provincia fueran notificadas, y mandó llamar a Ferrés. El emisario de Castellar apareció por la tarde, con la postura delgada y eficiente de siempre, y se quedó del otro lado de la mesa, con los ojos recorriendo los documentos esparcidos sobre ella, con una rapidez que reveló, antes de cualquier palabra, que él sabía exactamente lo que estaba viendo. «Siéntese», dijo Sebastián. «Don Sebastián, no sé de qué se trata, pero puedo garantizar que...» Ferrés. La voz de Sebastián era baja y absolutamente firme. «Tengo 3 contratos, con su nombre. Tengo el testimonio del administrador Bernal, y tengo a una mujer que pasó 3 años registrando cada irregularidad de este ducado en un cuaderno que nadie se tomó el trabajo de leer porque era hija de capataz y no de conde». Hizo una pausa. «Puede elegir lo que me dice ahora, pero elija con cuidado porque lo que diga va a determinar lo que ocurrirá con su destino». Ferrés se quedó en silencio por un momento largo. Después se sentó y contó todo lo que sabía. El plan había comenzado 4 años antes, cuando don Rodrigo Castellar había percibido que don Héctor Aldavar estaba envejeciendo mal, no solo el cuerpo, sino el juicio. El antiguo duque se había vuelto fácil de aislar, fácil de influenciar, fácil de mantener desinformado sobre lo que ocurría en la propia propiedad. Bernal había sido el primer instrumento, colocado en la posición de administrador con la recomendación cálida de Castellar, que don Héctor había aceptado sin cuestionar. El esquema era simple en la ingeniería y paciente en la ejecución: inflar contratos, subdeclarar cosechas, desviar márgenes lo suficientemente pequeños como para no levantar alarma inmediata, pero lo suficientemente grandes como para que, sumados a lo largo de los años, crearan un déficit real y creciente. Un ducado que parecía funcionar, pero estaba siendo vaciado por dentro. El matrimonio con Lucía era la pieza final, no el objetivo, sino el instrumento. Un Sebastián endeudado, sin entender lo que había ocurrido con Cirencés, las finanzas del ducado, presionado por la familia y la nobleza regional, sería un marido fácil de guiar. Y un yerno era mucho más útil que un vecino. Daba acceso legal a las decisiones del ducado sin necesidad de comprarlo. El incendio había sido el paso de aceleración. La cosecha de aquel año era buena,
mejor que las anteriores, y Castellar había percibido que Sebastián estaba comenzando a hacer preguntas. Era necesario destruir los ingresos del año antes de que fueran contabilizados, profundizar el déficit y crear suficiente urgencia para que el matrimonio pareciera la única salida razonable. Sebastián escuchó todo sin interrumpir. Cuando Ferrés terminó, había un silencio diferente en la biblioteca, no el silencio de quien no tiene qué decir, sino el de quien está organizando qué hacer con todo lo que acaba de saber. «El incendio», dijo Sebastián. «¿Quién lo provocó?» «Un hombre de Castellar, no sé el nombre». Ferrés bajó los ojos. «Nunca quise saber». Sebastián se puso de pie, fue hasta la ventana y se quedó mirando el viñedo por un largo momento. Magdalena estaba entre las viñas. Él podía verla desde allí. 3 años ella había cargado con aquello sola. 3 años registrando, documentando, sin que nadie con poder para actuar se tomara el trabajo de escucharla. «Va a firmar un testimonio», dijo él sin girar el rostro, «con todo lo que acaba de decirme. Ahora». Ferrés no respondió, pero no se levantó. Sebastián fue a la mansión de los Castellar al día siguiente, solo, sin emisario y sin aviso previo. Don Rodrigo lo recibió en el despacho, no en el salón, no con la escenificación del anfitrión generoso. En el despacho, donde los dos hombres podían ser lo que eran sin el esfuerzo de la actuación social. Castellar se puso de pie cuando Sebastián entró, y había algo diferente en su postura, no sorpresa, sino la atención aguda de un hombre que reconoce cuando el terreno ha cambiado. «Don Sebastián», dijo él, «qué visita inesperada». «No tan inesperada», dijo Sebastián, quedándose de pie del otro lado de la mesa. No se había sentado, no había intención de quedarse el tiempo suficiente para eso. Colocó sobre la mesa los documentos que Ferrés había firmado. Castellar no los tocó, se quedó mirándolos por un momento. Después alzó los ojos hacia Sebastián con una expresión que era sobre todo calculadora. «Es la palabra de un emisario asustado», dijo él. «Es la palabra de un emisario asustado, el testimonio de mi exadministrador, y 3 años de registros, detallados que documentan cada desvío, cada contrato inflado y cada barril subdeclarado, desde que usted colocó a Bernal dentro de mi ducado». Sebastián habló sin elevar la voz. «No vine aquí a discutir si las pruebas son suficientes. Vine a decirle que el matrimonio con Lucía no va a ocurrir, que las autoridades de la provincia van a recibir estos documentos esta semana, y que si usted tiene alguna inteligencia, va a usar el tiempo que tiene antes de eso para tomar las decisiones que deben tomarse». Castellar se quedó en silencio por un momento largo. Después se recostó levemente en la silla, con la postura de quien está perdiendo, pero aún no está listo para admitirlo en voz alta. «Eres joven», dijo él, «y estás cometiendo un error que va a costar caro. Sin el matrimonio, sin la unión de las tierras, el ducado se hundirá. Los números que encontraste en los registros son reales. El ducado está endeudado, y yo era la única solución viable». «Usted era el problema», dijo Sebastián, «no la solución». «Piénsalo», dijo Castellar, y había algo en el tono que ya no era amenaza, sino casi advertencia. «Piensa bien en lo que estás renunciando, muchacho». «Ya lo pensé», dijo Sebastián. «Que le vaya bien, don Rodrigo». Se volvió y salió. Lucía lo encontró en el camino de regreso, o había calculado el momento, lo que era más probable. Estaba de pie junto al muro del jardín de los Castellar, con un chal sobre los hombros y una carpeta de cuero en las manos, sin las damas de compañía, sin la compostura de recepción. Había algo diferente en ella, no fragilidad, sino la apariencia de alguien que había tomado una decisión que costó mucho y no está arrepentida, pero tampoco está aliviada. «Don Sebastián», dijo ella. Él se detuvo. «Doña Lucía». Ella extendió la carpeta. «Son documentos que mi padre guarda en la caja fuerte del despacho», dijo ella, directa. «Los tomé a lo largo de los últimos días. Hay correspondencias con Bernal, órdenes de pago para Ferrés y una carta de mi padre al hombre que provocó el incendio, con fecha, con valor, con instrucciones». Sebastián se quedó mirando la carpeta por un momento. «¿Por qué me está dando esto?», preguntó él.
Lucía se quedó en silencio por un momento. Había algo en sus ojos, no el cálculo de siempre, sino algo más honesto y más cansado de lo que él había visto en ella en cualquier momento anterior. «Porque yo sabía», dijo ella, «no todo, no desde el principio, pero sabía lo suficiente como para haber actuado antes, y no actué». Hizo una pausa. «Eso también tiene un costo para mí, don Sebastián, y prefiero pagarlo ahora que cargarlo el resto de la vida, casándome con alguien por deudas y no por amor». Sebastián tomó la carpeta. «Espero que se haga justicia y que el ducado se recupere», dijo ella, y había verdad en sus palabras, algo que él no había esperado. «Yo también lo espero», dijo él. «Gracias por los documentos, no incluiré su nombre en las acciones. Espero que usted esté bien». «Lo estaré», dijo ella, y caminó de regreso a la mansión sin mirar atrás. Sebastián volvió al ducado con la luz de la tarde ya baja sobre el viñedo, tiñendo las hileras de dorado y sombra. Dejó los documentos en la biblioteca, fue a la habitación, se lavó el rostro y se quedó por un momento frente al espejo sin pensar en nada específico, solo dejando que el peso del día se asentara. Después fue a las viñas. Magdalena estaba en la hilera de la parra vieja. Estaba de rodillas en la tierra, examinando la base del tronco con la atención que le daba a todo lo que importaba, el cuaderno abierto a su lado y el cuchillo apoyado sobre él. Sebastián se detuvo unos pasos atrás. Ella lo había oído llegar, sabía que lo había oído, pero continuó lo que estaba haciendo por un momento, no por indiferencia, sino con la cualidad de alguien que necesita terminar lo que empezó antes de volverse hacia lo que viene después. Después se levantó, limpió las manos en el delantal y se volvió. «Hoy fue un día largo», dijo ella. No era una pregunta. «Lo fue», dijo él, «pero terminó bien». Magdalena lo miró con esa atención directa de siempre. Había algo diferente en el rostro de él, no alivio, sino la apariencia de alguien que quitó un peso y aún se está acostumbrando a caminar sin él. «Ferrés», dijo ella. «Ferrés», confirmó él. «Y Bernal, y Castellar». Ella se quedó en silencio por un momento, los ojos recorriendo el rostro de él como quien lee. «¿Y los registros?», preguntó ella. «Fueron lo que hizo todo posible», dijo él. 3 años de trabajo que usted hizo sola, sin cargo y sin reconocimiento, porque era lo que necesitaba hacerse». Hizo una pausa. «Sé lo que eso costó». Magdalena bajó los ojos hacia la tierra por un momento. Había algo en ella que estaba cediendo, no la resistencia, no la cautela, sino esa capa más profunda que se construye a lo largo de años de cargar cosas sola y que no cede fácil, ni siquiera cuando debería. Ella alzó el rostro. «Lucía entregó pruebas contra su propio padre», dijo Sebastián. «El compromiso ya no existe». Una pausa. «Y no existiría de ninguna forma». Magdalena se quedó muy quieta. «Don Sebastián». «Sebastián», dijo él. «Solo Sebastián». Ella se quedó mirándolo por un momento largo. El sol estaba bajo ahora, la luz dorada entre las hileras, la parra vieja detrás de ella con las ramas abiertas como brazos. Sebastián dio un paso hacia adelante, luego se detuvo. Miró la tierra entre los dos por un segundo, y entonces fue hacia ella con la naturalidad de quien finalmente dejó de resistirse a algo que ya era inevitable y dobló la rodilla. No era un gesto ensayado, no era la ceremonia del título, era un hombre de rodillas en la tierra del viñedo, mirando hacia arriba a la mujer que había sido, en los últimos días, lo más real de su vida. «Magdalena Ruiz», dijo él, «no tengo cómo prometer que el camino será simple. Tengo un ducado que reconstruir, una familia que va a resistirse y un mundo que no va a entender». Una pausa. «Pero sé que no quiero reconstruir nada de eso sin ti a mi lado. Y si dices que no, lo respetaré, pero necesitaba decirlo». El silencio entre las hileras era del tipo que solo existe cuando algo importante está a punto de ser dicho y el aire parece contener la respiración junto con todo lo demás. Magdalena se quedó mirándolo por un largo momento. Luego extendió la mano. Él la tomó y se quedó de rodillas por un segundo más,
no por ceremonia, sino porque no había prisa para levantarse de un momento que había tardado tanto en llegar. Desde 1900, el límite de la propiedad, apoyado en el marco de la puerta de la casa menor, Ernesto Ruiz observaba con las manos cruzadas sobre el pecho y los ojos que no eran de un hombre que está viendo una sorpresa. Eran de un hombre que está viendo lo que siempre supo que iba a suceder. 6 meses habían pasado desde aquella tarde en la hilera de la Parra Vieja, cuando Sebastián dobló la rodilla en la tierra del viñedo y Magdalena extendió la mano. 6 meses en los que el ducado había respirado diferente. Las autoridades de la provincia habían procesado a don Rodrigo Castellar el mes siguiente, y el juicio había revelado fraudes que iban mucho más allá del ducado de Monteral. Otros propietarios perjudicados, otros emisarios comprados, registros falsificados con la misma paciencia calculada de quien había pasado décadas construyendo un imperio a costa de los demás. La prisión del padre había sido el fin de una era, y de una manera que nadie había planeado, el comienzo de otra para Lucía. En el ducado, las viñas habían pasado por la mejor cosecha en 10 años. Era el resultado de meses de trabajo hecho con atención, Magdalena y Sebastián juntos, en las decisiones que antes quedaban en cajones a la espera de alguien con suficiente poder para tomarlas. El nuevo administrador era honesto y competente. Los contratos habían sido renegociados. Los trabajadores habían recibido lo que se les debía. Ernesto llamó a la puerta del cuarto de Magdalena y encontró a la hija ya lista. Sin paz, quedó parado en el umbral por un momento. Magdalena estaba de pie en el centro del cuarto pequeño, con un vestido claro de tejido simple que ella misma había elegido, el mismo tono marfil de las flores que abrían en las parras en octubre. El cabello estaba recogido con más cuidado de lo habitual, con algunas flores pequeñas del jardín entrelazadas en la trenza, no por vanidad, sino con la atención que ella daba a todo lo que importaba. Ernesto se quedó mirándola por un largo momento, se acercó y tomó la mano de la hija. Magdalena cerró los dedos sobre las manos del padre por un momento, despacio, con la fuerza que tenía, y no dijo nada. No hacía falta. Ernesto ofreció el brazo a la hija, y ella lo tomó, y los dos siguieron por el camino de tierra que ella había recorrido miles de veces. Ernesto caminaba despacio, no por debilidad, sino porque había aprendido finalmente, después de toda una vida, que no todo camino necesita ser recorrido con prisa. Cuando llegaron a la entrada de la hilera central, Magdalena se detuvo por un segundo. Todo estaba como había pedido. Simple, sin excesos. Las sillas estaban dispuestas en 2 hileras cortas entre las parras, con el corredor natural de las vides sirviendo de camino. Al final de ese corredor, delante de la parra vieja, la del abuelo, Sebastián esperaba. Estaba de espaldas cuando llegaron a la entrada de la hilera. Alguien debe haberle avisado porque se giró despacio como si necesitara un momento antes de mirar. Cuando miró, se quedó muy quieto. Magdalena vio el momento exacto en que él la vio. Conocía ese rostro. Había aprendido cada variación en los meses que habían pasado juntos, el leve ceño cuando estaba calculando algo en los registros, la forma en que los ojos quedaban cuando ella decía algo que él no esperaba, la línea de la boca cuando contenía una sonrisa que no había pedido venir. Ese era diferente de todos ellos. Era el rostro de alguien que había esperado, pero cuando el momento llegó, descubrió que esperar no lo había preparado para su magnitud. Él dio un paso hacia adelante. No esperó a que ella viniera hacia él. Fue a su encuentro, en medio de la hilera, con Ernesto aún a su lado y los invitados a cada lado, y se quedó frente a los dos, padre e hija, con los ojos en Magdalena y una expresión que no era de ceremonia. «Dom Ernesto», dijo él al viejo. «Dom Sebastián», respondió Ernesto. Y entonces, con el humor seco de siempre, pero con algo diferente debajo de él, «Cuídela mejor de lo que cuidó de las viñas». Sebastián sonrió, una sonrisa real, sin la cortesía de la capital, sin el esfuerzo de nada. «Haré lo mejor que pueda, tiene mi palabra», dijo él. Ernesto puso la mano de la hija en la mano de Sebastián. Se quedó mirándolos por un segundo, solo un segundo.
que duró lo suficiente para guardar, y luego fue a sentarse en la silla de la primera hilera, del lado derecho, con la postura de un hombre que hizo lo que tenía que hacer y ahora puede descansar. Los invitados eran pocos, eran los correctos. Doña Isadora estaba en la primera hilera del lado izquierdo, con el vestido oscuro de siempre, pero sin el chal de ceremonia. Lo había olvidado en casa, o había decidido no usarlo, y nadie preguntó. Tenía las manos en el regazo y los ojos brillantes, específico de las personas que no lloran fácilmente y están luchando contra sí mismas. Cuando Magdalena había pasado junto a ella en el corredor entre las sillas, doña Isadora había hecho algo que nadie esperaba. Se había levantado, había sostenido el rostro de la joven con ambas manos por un segundo y había dicho en voz baja, solo para ella: «Perdone a una vieja tonta que tardó demasiado en ver lo que estaba frente a sus ojos». Magdalena había cubierto sus manos con las suyas por un momento. El gesto decía más que las palabras. Doña Isadora volvió a sentarse con la compostura intacta, pero había algo diferente en ella, una ligereza que Sebastián, observando a la distancia, no había visto en la madre desde que tenía memoria. Del otro lado, en una de las sillas del medio, estaba Lucía. Había llegado con el marido, Adrián, de familia modesta de la provincia vecina, con una sonrisa fácil y los ojos que la miraban como si fuera lo más interesante del ambiente. Lucía había llegado diferente, no sin compostura, eso era demasiado parte de ella para cambiar, pero con una compostura que parecía elegida en vez de impuesta, como alguien que había aprendido la diferencia entre ambas cosas. Había sido Magdalena quien la había invitado. 3 meses antes, cuando el polvo del juicio había bajado y Castellar estaba preso y el nombre de los Castellar se había vuelto sinónimo de fraude en la región, Magdalena había enviado una carta, corta, directa, sin eufemismos, del modo en que ella hacía todo. Dona Lucía, lo que la señora hizo aquel día, al entregar los documentos, le costó caro. Lo sé, no voy a fingir que lo que ocurrió en el viñedo fue fácil de olvidar. No lo fue. Pero tampoco voy a fingir que no. Entiendo lo que es ser criada para servir a los planes de otra persona sin que nadie pregunte qué quiere. Si quiere venir, habrá un lugar reservado para usted. Magdalena Ruiz Lucía había respondido al día siguiente, y ahora estaba allí, sentada entre las parras con el marido a su lado y el corazón ligero. Los trabajadores del ducado estaban presentes, como quien asiste a algo que también les pertenece. Sebastián y Magdalena se quedaron frente a frente delante de la parra vieja. La ceremonia se realizó con la eficiencia de quien ya ha celebrado suficientes bodas como para saber cuándo lo esencial ya ha sido dicho por los novios antes de que él termine. La tarde transcurrió entre mesas simples y el vino de la mejor cosecha del ducado. Doña Isadora se sentó junto a Magdalena en un momento de la tarde y las dos se quedaron conversando por un tiempo que Sebastián no logró medir desde lejos, pero que terminó con la madre riendo, una risa real, sin el esfuerzo de la compostura, de algo que Magdalena había dicho. Él no sabía qué, no necesitaba saber. Los trabajadores se quedaron hasta que el sol empezó a bajar, y se fueron con el ruido específico de quien pasó una buena tarde y no tiene prisa por dejar eso atrás. Ernesto fue el último en irse. La mansión estaba en silencio cuando entraron. Los criados se habían retirado. Las lámparas del corredor estaban encendidas, bajas, con esa luz que no ilumina todo, pero ilumina lo suficiente. La puerta del cuarto estaba entreabierta al final, del corredor del segundo piso. Sebastián y Magdalena subieron las escaleras juntos, sin prisa, con el sonido de sus propios pasos como el único ruido en la casa. En el corredor, ella se detuvo frente a la ventana que daba al sur, sintiendo que había llegado a casa y no conocía nada de aquello. Él dio un paso hacia ella, no el paso medido de quien calcula la distancia, sino el de alguien que dejó de calcular. Levantó la mano y por primera vez, sin parras entre ellos y sin el trabajo como razón, para el gesto, tocó el rostro de ella, la línea de la mandíbula que él había aprendido a distancia, el lugar donde la trenza comenzaba, la mejilla que había enrojecido aquella mañana frente a la parra.
Ella no retrocedió. Él inclinó la cabeza hasta la de ella. El beso fue como todo lo que había entre ellos, sin prisa, sin actuación, con la cualidad de las cosas que llegan después de mucho tiempo contenidas y que, cuando finalmente llegan, llegan completas. Ella puso las manos en el pecho de él, no para apartarlo, sino con el gesto de quien verifica que algo es real. Era real. Él la tomó en brazos y la llevó hacia adentro con la delicadeza de quien carga algo que costó mucho llegar. La puerta se cerró. La lámpara en el rincón del cuarto estaba encendida, baja, con esa luz que no revela todo pero revela lo suficiente. Magdalena se quedó de pie en el centro del cuarto y había algo diferente en estar allí. Sebastián se quedó frente a ella por un momento, solo mirando. Entonces levantó las manos y comenzó a quitar las flores de la trenza de ella. Despacio, una por una, Magdalena se quedó inmóvil. Sintió cada flor salir. Sintió los dedos de él recorrer la trenza, deshaciéndola, y había algo en ese gesto simple que era más íntimo que cualquier cosa que ella había imaginado, porque era él aprendiendo de ella de una manera nueva, en el único tiempo en que ya no había nada entre los dos. El cabello cayó sobre los hombros de ella. Él pasó los dedos por él despacio, desde la raíz hasta las puntas, y Magdalena sintió el escalofrío recorrer la columna de arriba abajo, involuntario, incontrolable, del tipo que el cuerpo produce cuando es tocado exactamente donde no esperaba ser tocado. Ella respiró hondo. ¿Frío?, preguntó él, bajito, con el tono de quien sabe que no es frío. No, dijo ella, con la voz que había salido más pequeña de lo que había planeado. Él sonrió. Ella no lo vio, pero lo sintió en el momento en que los labios de él se posaron en la curva de su cuello. Suaves, como la primera vez, firmes como quien llegó para quedarse. Magdalena cerró los ojos, levantó la mano y la puso en el rostro de él, en el rostro que había aprendido a lo largo de los meses, cada variación, cada línea, y lo giró hacia ella. «Sebastián», dijo ella. Él la miró. «Lo sé», dijo él, y apagó la lámpara. Un año después. Magdalena caminaba despacio entre las parras. Despacio no por cansancio, sino porque el vientre que crecía bajo el delantal cambiaba su centro de gravedad, y ella había aprendido en los últimos meses a caminar de una manera diferente, sin dejar de caminar. El cuaderno estaba bajo el brazo, como siempre. Algunas cosas no cambian, y ella no veía razón para que cambiaran. Sebastián caminaba a su lado. Había aprendido su ritmo, hacía tiempo que lo había aprendido, pero el ritmo de ahora era diferente, más pausado, y él había ajustado el paso sin que ella tuviera que pedirlo. Se detuvieron frente a la parra vieja. Era aquí donde siempre se detenían, de una forma u otra. Magdalena se quedó de frente a la parra, la mano en el vientre, con el gesto que se había vuelto natural en los últimos meses, no protección, sino contacto, como si quisiera que lo que estaba creciendo allí dentro sintiera las cosas que ella sentía. Sebastián se quedó mirándola por un momento. Luego hizo algo que ella no esperaba. Fue hacia ella, se agachó despacio y se quedó de rodillas frente al vientre. No de la forma ceremonial de una petición, de rodillas en la tierra del viñedo, como alguien que está exactamente donde quiere estar. Puso las manos a los lados del vientre con una delicadeza que aún sorprendía a Magdalena. Magdalena lo miró desde arriba, a la cabeza inclinada, a las manos grandes y cuidadosas, al hombre que amaba cada día más, y que ahora hablaba sobre el viñedo al bebé que aún no conocían, con la voz cargada de orgullo. El ducado de Monteral producía el mejor vino de la región ese año. Los compradores venían de más lejos que antes. Los contratos eran honestos. Los trabajadores recibían lo que era justo. Ernesto descansaba. Las viñas crecían. Y en la hilera central Sebastián finalmente se levantó, limpió la tierra de las rodillas y se quedó de pie al lado de Magdalena. Ella tomó su mano sin decir nada. Se quedaron así por un momento los dos, el vientre, el viñedo alrededor de todo. Luego ella abrió el cuaderno y él miró por encima de su hombro, y comenzaron un día más.
Queridos oyentes, aquí nos despedimos de Magdalena y Sebastián, pero antes de decir adiós, necesito compartir algo con ustedes. Pienso mucho en las personas que llegan a este canal, en todo lo que cada uno lleva en su corazón cuando presiona play, la rutina, el cansancio, lo que no se dijo cuando era necesario y ahora sigue rondando el pensamiento, los sueños que la vida te obligó a posponer sin pedir permiso. Y pienso también en cómo aprendemos a disminuir nuestro propio valor sin darnos cuenta. Va ocurriendo poco a poco, una palabra aquí, un silencio allá, una situación que pasa y deja su marca en nosotros. Y un día despertamos pensando que lo que sentimos no cuenta, que lo que llevamos no importa, que aceptar poco es más seguro que arriesgarse a querer más. Eso no es verdad. Nunca lo fue. Tienes valor antes de demostrar cualquier cosa, antes de ser útil para alguien, antes de ser reconocido. Eres valioso por el simple hecho de existir, y eso no necesita ser conquistado, necesita ser recordado. Guarda esto contigo. Pero ahora, cuéntame aquí abajo dónde esta historia te encontró hoy. ¿De qué ciudad, de qué rinconcito del mundo me escuchas? Leo y respondo a todos. Suscríbete al canal y activa la campanita. La próxima historia ya está en camino. Y si te gustó esta historia, deja tu like y compártela. Hay mucha gente por ahí que necesita este momento. Un abrazo enorme. Te espero en la próxima.